Vamos a tejer esta prenda en estambre en color negro, rojo y blanco y un gancho del número 2.5. Para mostrarles cómo se teje voy a cambiar el color negro por color mostaza para que puedan apreciar cómo se hace el punto. Entonces ustedes deben comenzar con estambre en color negro tejiendo 15 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. Después 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Nuevamente 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y vamos a tejer 3 varetas, una en cada punto. Y repetimos este paso. 2 cadenas, paso un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y voy a tejer una vareta en cada uno de los 2 últimos puntos. Esta va a ser nuestra vuelta de base y el motivo se va a repetir desde la segunda vuelta en adelante. Colocamos el estambre en color blanco. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto de los 2 puntos que quedaron en la orilla. Después voy a hacer una vareta tejiéndola en el punto que pasamos sin tejer. Después en el medio punto vamos a hacer un medio punto alto y este espacio lo vuelvo a llenar con una vareta tomándola desde abajo, desde el punto que pasamos sin tejer. Sobre los siguientes 3 puntos vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Y en estos 2 espacios vamos a repetir lo que hicimos aquí. Una vareta tomándola desde la cadena que pasamos sin tejer. Un medio punto alto sobre el medio punto. Y nuevamente una vareta tomándola desde el punto que pasamos sin tejer. Terminamos la vuelta con 2 medios puntos. Con el mismo color blanco vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en el primer punto. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y tejemos 3 varetas sobre los 3 siguientes puntos, una en cada punto. Dos cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y 3 varetas sobre los siguientes 3 puntos, una vareta en cada punto. Terminamos la vuelta con 2 cadenas y un medio punto en el punto de orilla. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar de color? Solamente subimos el hilo, en su caso en color negro, lo pasamos a través de la cadena que tenía el gancho, tiramos del hilo blanco para ajustar y hacemos 2 cadenas para iniciar la vuelta. Volteamos el tejido y en el punto que pasamos sin tejer hacemos una vareta. Después un medio punto en cada uno de los 3 siguientes puntos.
una vareta en el punto que pasamos sin tejer, un medio punto alto en el medio punto y una vareta en el otro punto que pasamos sin tejer. Después 3 medios puntos en los siguientes 3 puntos. Ahora una vareta en el punto que pasamos sin tejer y tal como comenzamos debemos terminar con una vareta. Con el mismo color negro hago 2 cadenas, volteo el tejido, tejo una vareta en el primer punto libre que encuentro, 2 cadenas, paso un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y tejo 3 varetas sobre los 3 puntos de la vuelta anterior. Dos cadenas, paso un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y tal como comencé la vuelta la voy a terminar con 2 varetas. Estamos tejiendo 2 vueltas en blanco, 2 en negro y así hasta terminar. Esta vuelta de base no la vamos a contar de momento. Ahora, para cambio de color, solamente voy a subir el estambre blanco sobre el negro. Lo paso a través de la cadena que tenía el gancho, ajusto el hilo en color negro, tejo una cadena, volteo el tejido y hago un medio punto en cada uno de los 2 primeros puntos. Y vuelvo a rellenar esta parte con una vareta, un medio punto alto y una vareta, tomándola desde el punto que pasamos sin tejer. Después un medio punto en los siguientes 3 puntos y repito este paso otra vez en esta parte. Una vareta en el punto que pasamos sin tejer, un medio punto alto en el medio punto, una vareta en el punto que pasamos sin tejer y termino la vuelta con 2 medios puntos tal y como la comencé. Una cadena, volteo el tejido, hago un medio punto en el primer punto, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y voy a tejer una vareta en cada uno de los siguientes 3 puntos, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente, 2 cadenas, paso un punto sin tejer y 3 varetas sobre los 3 puntos siguientes, una en cada punto. Dos cadenas, paso un punto sin tejer y termino con un medio punto. Vamos a estar repitiendo constantemente la vuelta 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5 hasta tener en total de altura 19 franjas blancas. Supongamos que aquí terminamos las 19 franjas en color blanco. Vamos a tejer ahora solamente una vuelta en color negro y terminando vamos a cortar el hilo y a dejar unos 30 o 40 centímetros para poder coser. El hilo en color blanco se va a cortar y se va a ocultar el sobrante con aguja negra. Después de esto vamos a hacer un borde en esta parte y en esta en color rojo. Colocamos el estambre, sacamos un punto en el primer espacio
o vuelta, un punto en el siguiente y los cerramos juntos. Regresamos al sitio donde hicimos el último punto y sacamos nuevamente un punto de ahí, uno en el siguiente espacio y los cerramos juntos. Y eso es lo que vamos a repetir. Sacamos un punto en el último punto que levantamos, uno en el siguiente y los cerramos juntos. Regresamos al anterior, uno en el siguiente y cerramos juntos. Y así hasta terminar. Al llegar al otro extremo cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y hacemos lo mismo de este lado. Así debió quedar el borde en ambos lados largos. Ahora vamos a coser con una aguja lanera gruesa sin punta y vamos a colocar el lado derecho dentro del lado izquierdo. Ya uní el color rojo. Ahora lo que tengo que hacer es sacar por el centro también los otros dos lados en color rojo, porque los tenemos que dejar fijos en la orilla. Entonces, una vez que ya coincide todo y que estamos viendo el color rojo sobresalir, entonces ya podemos coser. Vamos a ir atravesando parte por parte y haciendo puntadas de ida y de vuelta. Y ahora de regreso. Al terminar hacemos un remate, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Después lo que vamos a hacer es voltearla por el derecho. Y aquí ya quedó la unión. Vean cómo queda. Nos vemos en el siguiente video.